Rompe tus límites y ve por tus sueños. Porque lo mejor es ahora. Con ustedes, el pastor César Fajardo. Que los planes que Dios tiene para nosotros son de bendición y no de maldición, sino de concedernos las cosas que realmente nosotros necesitamos. Creo que justamente ese amor es el que nos permite enfrentar todos estos retos y desafíos con la confianza de que el Señor pelea por nosotros. Y yo quiero hoy tratar un tema que nos va a ayudar mucho en el tema de cómo saber confrontar el poder de las tinieblas, toda fuerza del enemigo que se opone. Cristo fue tal vez las personas que más habló del mundo espiritual, habló del poder de las tinieblas. Tal vez fue Cristo el que su ministerio se caracterizó por una cosa, y era que echaba fuera demonios. Y dice la palabra que el mismo Señor Jesús decía que si Él echaba fuera demonios por el Espíritu de Dios, era porque el reino de Dios se había acercado a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que aprender a confrontar el poder de las tinieblas, porque es la forma en que plantamos el reino de Dios en la tierra. Y todo lo que venimos haciendo, están orando, están buscando de Dios justamente para entender que hay un poder en nosotros que nosotros debemos aprender a utilizar. Y que una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a proclamar la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que aprender a hacer? Dígale al que está a su lado: hay poder cuando proclamamos la palabra de Dios. ¿Qué hay? ¿Cuándo qué? Proclamamos la palabra de Dios. Ese es mi tema de hoy. El poder que hay al proclamar la palabra de Dios. Saben, hace años atrás, cuando mi esposa estaba en embarazo de uno de nuestros hijos, ella tuvo una hemorragia, un sangrado. Y cuando fuimos al médico, el diagnóstico del médico fue: tranquilo, ustedes son jóvenes, todavía pueden encargar otro hijo. En otras palabras, lo que él dijo es: este bebé no va a vivir. Y yo recuerdo que salimos con mi esposa de esa cita médica con el corazón así encogido, con la tristeza más grande. Recuerdo que nos subimos al carro y los dos empezamos a llorar. Y yo le decía: Señor, ¿por qué? ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué ocurren estas situaciones? Y uno siempre tiende a como decir: Dios no está siendo justo, no está obrando de la manera correcta. Llegamos a nuestra casa y yo recuerdo que Claudia se recostó en la cama porque el médico dijo: pues la otra es que se quede quietica y ver qué pasa. Y cuando se recostó en la cama, yo me recosté sobre su estómago y comencé a orar y decirle: Señor, por favor, haz un milagro, glorifícate. Tú puedes, Señor, traer salvación, tú puedes hacer el milagro. Y mientras estaba orando así insistentemente, eso que uno clama con todo el corazón al Señor, el Señor me trajo el pasaje del Salmo 139, donde dice: en el vientre de tu madre mi mano estuvo sobre ti. Y yo sentí en ese momento en mi corazón que el Señor me estaba diciendo que Él colocaría su mano sobre mi hijo hasta el tiempo del nacimiento. Y yo me aferré a esa palabra y comencé a declararla. Yo declaro en el nombre de Jesús: la mano de Dios está sobre mi hijo y no será abortado, no nacerá antes de tiempo, sino que se cumplirá el tiempo de su nacimiento. Y lo oré y lo oré y lo declaré y lo proclamé hasta que sentí paz en mi corazón. Esa semana Claudia se quedó así como tranquilita, difícil en ella. Pero al siguiente viernes nos fuimos a un éxodo. Ella se fue a un éxodo a ministrar. Pero puedo decirles simplemente: Dios hizo el milagro. Y lo que el médico ha dicho que no era posible, cuando uno proclama la palabra de Dios se hace posible. Por eso yo quiero que ustedes entiendan hoy la importancia de proclamar la palabra. Porque cuando proclamamos la palabra, nosotros desatamos el poder de Dios. Avivamos el poder de Dios y nosotros tenemos esa autoridad. Nosotros hemos sido llamados a eso. Por eso el Señor dice: id y proclamad el evangelio a todas las naciones. ¿Qué dice el Señor que tenemos que hacer? Proclamar el evangelio. Y el evangelio es el mensaje de Dios, es el pensamiento de Dios. Tiene que ver con la decisión o los decretos que Dios ha establecido. Los decretos los da Dios, pero nosotros los proclamamos porque las personas que hablamos la palabra de Dios somos los heraldos. Que era un heraldo en la época de Jesucristo, en la época de la antigüedad. Un heraldo era el mensajero del rey que daba a conocer los decretos del rey. Cuando en un pueblo, en una aldea, en una ciudad llegaba un mensajero, venía con un estandarte,
se paraba en la plaza principal, toda la gente se congregaba porque sabían que traía un mensaje. Entonces este hombre levantaba su voz y decía, oíd, oíd. Cuando él decía eso, ya sabía todo el mundo, hay que poner cuidado porque viene de parte del rey. Y la gente ponía cuidado. Y entonces el heraldo hacía voz en cuello, en voz alta, decía, por orden del rey, no sé qué, establecía el decreto. Y ya se volvía ley para todo el mundo. No era el heraldo el que decretaba el mensaje, lo decretaba el rey, pero el heraldo ¿qué? Lo proclamaba. Y una vez lo proclamaba, se convertía en ley, se convertía en norma de vida para todos los que pertenecían al reino. Ahora, era no solamente un mensaje para los súbditos, es decir, para los que amaban al rey o servían al rey, también era un mensaje para los enemigos del rey. Porque los enemigos del rey en ese momento conocían el decreto de parte de Dios y era establecido para ellos ley. Y es exactamente lo que Dios hace con su palabra. La palabra de Dios tiene decretos, tiene promesas, tiene mandamientos para nosotros. Y nosotros ignoramos todo esto hasta que no nos es proclamado, es decir, hasta que nosotros lo aprendemos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la primera vez que escucharon el mensaje de la palabra de Dios y empezó a tocarlos? Parece que aquí son desmemoriados. ¿Cuántos se acuerdan de la primera vez que oyeron hablar de Cristo? Hubo un heraldo, una persona que vino y te dijo, tú eres esto. Dios dice que tú eres esto, que eres pecador, que eres una persona que ha fallado delante de Dios, pero que Dios te ofrece por medio de Jesucristo perdón y que si tú aceptas a Cristo, entonces Él te va a rescatar de la potestad de las tinieblas y te va a traer a la luz admirable. Ese era un mensaje para usted. Y cuando usted lo aceptó, se hizo un hijo de Dios. Pero también era un mensaje para el diablo diciéndole, Satanás, ahora esta persona ya no te pertenece. Esta persona ha creído en mí, me ha aceptado. Por lo tanto, ahora se le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces el diablo sabía que ahora no tenía derecho sobre nuestras vidas. Yo sé que él con engaño, con mentiras tratará de que nosotros no creamos eso. Pero simplemente el decreto también era para él. ¿Por qué? Porque alguien ¿lo qué? Proclamó. Dígalo conmigo, lo proclamó. Dígalo bien fuerte. Los de atrás no lo dijeron, a ver los de atrás. Proclamar es importante. Entonces miren lo que dice el Salmo 149. El verso 5 en adelante. Dice, regocíguense los santos por su gloria. ¿Quiénes son los santos? Todos los que han sido redimidos por la sangre de Cristo. ¿Cuántos aquí han sido lavados, perdonados por la sangre de Cristo? Levánteme la mano. Ok, entonces son los santos. Dice, regocíjense los santos por su gloria. Canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a los reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Amén y amén. Yo no sé si nosotros podemos entender bien lo que este versículo está diciendo. Cuando habla de los santos y nosotros nos incluimos como iglesia que somos los santos, Dios nos está diciendo que nos está dando un poder sobrenatural, un poder muy grande que tiene poder aún sobre naciones. Cuando Él dice, ustedes allá en su cama, cuando ustedes están alabando al Señor, cuando están exaltando su nombre y están espada en mano de dos filos. ¿Cuál espada de dos filos? Exactamente, la palabra de Dios. Cuando usted toma la palabra y la exalta y la proclama y la declara, dice que entonces nosotros estaremos trayendo los juicios, las venganzas sobre las naciones. Estaremos aprisionando a reyes. Yo sé que alguna persona está diciendo, pero Dios no nos puso para maldecir, sino para bendecir. No, usted no está maldiciendo a nadie. Usted no es el que decreta juicio. Usted lo proclama. ¿Quién lo decretó? Exactamente, Dios. Dios es el que decreta. Cuando el Señor dice que hay un decreto de maldición por causa de que lo dejamos, nos aportamos, y uno lo proclama, no es que usted está maldiciendo. Es simplemente Dios el que decretó las cosas. A veces nosotros olvidamos el balance que existe en las cosas, donde todo es bendición, bendición. Es que simplemente es el decreto de Dios, que aquel que no obedezca su palabra, le viene ¿qué? Ese es el decreto de Dios.
Ahora, ¿qué me corresponde a mí como heraldo, como pastor? Eso, decirle a las personas, si usted está en pecado y usted no se arrepiente de él, usted está bajo maldición. Ninguno se paró para irse. Pensé que alguno iba a decir, no aguanto esto, me voy de acá. Sí, porque hay gente que le gusta solamente que le digan, eres bendito, eres esto, estás en pecado, la gracia del Señor te va a cubrir. No te preocupes, la gracia cuando se acepta cambia nuestras vidas. Aborrecemos el pecado y nos volvemos de todo corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí es así o no? Entonces nosotros necesitamos entender que necesitamos empezar a proclamar la palabra de Dios. Y eso desata la destrucción sobre lo malo. Yo le digo, ¿ustedes creen que si nosotros como iglesia nos levantamos y empezamos a decretar que es la voluntad de Dios, que todo lugar de prostitución se cierre, que todo lugar de drogadicción se cierre, porque sabemos que la voluntad de Dios es que ninguna mujer esté esclava en la prostitución, que ningún hombre esté esclavo bajo los vicios del sexo, de las drogas y toda esa cuestión? ¿Cuántos creen que al proclamar nosotros Dios va a ejecutar ese juicio sobre esos lugares y los va a cerrar y los va a quebrantar? Creo que nos ha faltado a nosotros entrar en esa dimensión de saber usar la palabra de Dios. Porque tiene usted que entender una cosa, la palabra de Dios tiene poder. ¿Qué tiene la palabra de Dios? Poder. Quiero que vaya conmigo al Salmo 33:6. Dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el espíritu de su boca. Aquí hay una cosa que es importante que nosotros entendamos. La palabra es el mensaje de Dios, es el decreto de Dios, es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero más allá de que la palabra sea simplemente una información, la palabra tiene un poder, tiene espíritu. Y lo que ese versículo nos dice es que todo lo creado, todo lo hecho en la tierra, todo lo que nosotros vemos fue creado por dos cosas: la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. ¿Por qué nombra el Señor las dos? Porque espíritu tiene que ver con aliento. Cuando uno habla, que también cuando dice las palabras, ¿qué sale de la boca de uno? Bueno, yo sé, saliva sí, pero también aire. Sale el aliento. Entonces déjeme decirle que cuando Dios habla, no solamente salen sus palabras, sale también su espíritu. Por lo tanto, la palabra de Dios siempre va acompañada del poder del Espíritu Santo. ¿Me escuchó o no me escuchó? Entonces, ¿qué significa eso? Que cada palabra que Dios dice tiene poder. ¿Y tiene poder de qué? De cumplimiento. Es decir, Dios no habla por hablar. Cada vez que Él dice tal cosa va a suceder, esa palabra que sale de su boca no solamente la información de lo que Él va a hacer, sino que también va acompañada del Espíritu de Dios, que se encarga de que esa palabra se ejecute y se cumpla. Entonces, por eso Jesús decía, las palabras que yo les digo a ustedes no son simplemente palabras, son espíritu y son ¿qué? Vida. Son vida. Entonces, cuando nosotros tomamos solamente la palabra de Dios, la Biblia como tal, pero no la tomamos con el Espíritu de Dios, pues lo que dice el apóstol Pablo es letra muerta. Es un buen libro con historias sobre Israel y lo que hizo Jesús, pero comienza a tomar poder cuando nosotros la tomamos con el Espíritu de Dios y le decimos al Señor, Señor, usa la palabra, pon palabras en mi boca, pon tu palabra, y nosotros nos convertimos en heraldos y nos levantamos y empezamos a proclamar la palabra de Dios. Entonces, cuando decretamos, los decretos de Dios se comienzan a cumplir porque nosotros vamos y los proclamamos. ¿Me escucharon o no me escucharon? Entonces, las personas no comprenden del poder que existe también en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado que la vida y la muerte están en poder de qué? De nuestra lengua. Eso quiere decir que nosotros también tenemos un aliento en el cual nosotros desatamos poder o maldición. Y yo sé de muchas historias donde, por ejemplo, padres desataron maldición sobre sus hijos. Y exactamente lo que sus padres decretaron sobre sus hijos se cumplió sobre sus vidas. Porque hay un poder en nosotros. Dios nos da ese poder. Por eso la Biblia habla de Samuel. Dice el Señor que cuando Samuel hablaba, Dios no dejaba caer ninguna de sus palabras en tierra, sino que ¿qué hacía el Señor?
Las cumplía. ¿Y por qué las cumplía? Porque Samuel hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo. Desataba la palabra y entonces venía el obrar del Espíritu de Dios. Entonces yo quiero que nosotros seamos conscientes de que tenemos que tener cuidado de lo que hablamos. Y tenemos que ir aprendiendo a ir tomando la palabra y empezarla a proclamar. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente es a cada circunstancia, situación de mi vida, debemos buscar al Señor, encontrar la palabra para esa situación y luego por la fe y con la unción del Espíritu Santo declarar sobre esa situación. ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Por ejemplo, cuando yo comencé a orar por mi familia para que se convirtiera al Señor, yo oraba: Señor, que mi familia se convierta, que mi familia se convierta a ti. Y no vino la respuesta hasta que yo encontré un versículo que decía: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo me aferré a ese versículo y comencé a proclamarlo a diario. Todos los días yo oraba: Señor, mi familia será salva porque yo creo en ti. Y tú has dicho que si yo creo en ti, mi casa será salva. Y yo empecé a declarar: mis hermanos vendrán al Señor, mi familia vendrá al Señor, servirán al Señor. Y lo fui declarando y lo fui declarando. Cuando iba a los grupos de transformación, y a veces en los grupos de transformación al final decían: ¿por qué quieren que oremos? Y me preguntaban: César, ¿por qué quiere que ore? Por favor, oren por mi familia. Y fue una oración constante e insistente, hasta que un día uno de mis hermanos se convirtió. Cuando se convirtió él, mi mamá vino y me preguntó: ¿por qué? ¿Qué le pasó? Y simplemente fue explicarle lo que había pasado. Mi mamá dijo: si ese Dios que usted cree cambió a mi hijo, yo también quiero conocerlo. Vino a la iglesia y ustedes ya saben, llega la mamá y llega el resto de los pollitos. ¿Sí o no? Pero fue justamente la proclamación de una palabra y buscándolo así en la unción del Espíritu Santo lo que desató el poder de salvación sobre mi familia. Entonces nosotros debemos aprender que la palabra tiene ese poder, pero usted realmente expresa que cree en el poder de la palabra y en la unción del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando usted muestra reverencia por la palabra. ¿Me escuchó? Saben, hay un problema actualmente. Hay un menosprecio por la palabra. Hay tanta predicación ambulando por ahí, rodando por ahí, que la gente ahora no le da el valor. Antes uno tomaba nota y lo consideraba: Dios me está hablando, Dios está tocando mi corazón. Ahora nos gusta es más bien leer, escuchar y mirar para poder discutir, para poder debatir, para poder contradecir, pero no porque queramos obedecer y no porque queramos ponerla en práctica. Si nosotros pusiésemos solamente el 10% de todo lo que escuchamos en la semana, hermano, ya tendríamos un avivamiento hace tiempo. Pero somos la generación que nos encanta escuchar, nos encanta oír predicaciones, pero ¿cuánto eso ponemos en práctica? ¿Y saben por qué? Porque no escuchamos con reverencia, con respeto. Cuando abrimos la Biblia no estamos diciendo: Señor, tú me vas a hablar hoy, sino que simplemente hay que cumplir con leer. Cuando la palabra es proclamada, no la escuchamos con reverencia, sino a veces todo el tiempo andamos cuestionándola, criticándola, menospreciándola. La Biblia dice que Cristo no pudo, a mí me sorprende esa expresión, no pudo Cristo hacer muchos milagros en Nazaret. ¿Por qué razón? Por la incredulidad. Pero la incredulidad, ¿saben qué se traducía? En menosprecio. ¿Por qué menospreciaban a Cristo? Ahí está José y María, sus hermanos están con nosotros. ¿Acaso quién es ese man? Y no escucharon la palabra con reverencia, con respeto. Y luego se preguntan: ¿por qué la palabra no me bendice? ¿Por qué la palabra no me transforma? ¿Por qué la palabra no tiene espíritu que toque mi vida y haga el milagro? Y es simplemente por eso, porque no tenemos respeto. A Dios no le impresiona lo lujoso de nuestros templos o lo bonito que cantemos o adoremos. Miren lo que dice Isaías capítulo 66, verso 1 y 2. Dice: así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Y el verso 2 dice: fue mi mano la que hizo todas estas cosas.
Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres y a los contritos de espíritu y a los que tiemblan ante mi palabra. ¿A los que qué? ¿A los que qué? Tiemblan a mi palabra. Yo quiero decirles honestamente que fruto de una predicación positiva, de éxito, hemos olvidado el respeto y la reverencia por Dios. Y hermanos, aunque existe el amor de Dios, la misericordia de Dios, aunque existe un trono de la gracia, no se le olvide que todavía el que habla del trono es porque tiene gobierno, tiene autoridad y merece ¿qué? Respeto y reverencia. Escúcheme hoy lo que le voy a decir de todo mi corazón. ¿Quiere ver usted bendición sobre su vida? ¿Quiere ver usted restauración en muchas áreas de su vida? ¿Quiere ir avanzando en la vida con la bendición de Dios? Tenemos que volver a tener un respeto por la palabra de Dios, una reverencia. Porque si nosotros tenemos en poco la palabra, la bendición va a ser quitada. El ejemplo está de Saúl. El rey Saúl dice que el Señor le pesó en el corazón haber puesto a Saúl por rey. Y el Señor dice específicamente por qué le pesó. Dice, me pesa haber puesto a Saúl por rey porque se ha vuelto en pos del botín y ha tenido en poco mi palabra. Saúl se preocupó más por recoger riquezas, por hacerse un nombre, que realmente no obedecer la palabra de Dios. Y quiero decirles que en estos tiempos de tanta lucha, de tanta crisis, de cosas difíciles que se avecinan sobre la tierra, ¿quiénes van a seguir adelante? ¿Van a seguir respaldados por Dios y vencerán cualquier obstáculo? Los que ¿qué? Obedezcan la palabra de Dios, tengan respeto por la palabra de Dios. Yo simplemente quiero decirles hoy esto: a Dios lo tenemos que tomar en serio. No podemos seguir jugando en ese sentido. En contraste a esto, Josías, el rey, dice que él tuvo carga por la casa de Dios, comenzó a restaurar la casa que estaba abandonada, pero cuando estaban restaurando la casa de Dios, se encontraron con la ley de Dios. ¿Qué significa eso? Que ellos no tenían Biblia, pero aún así estaban buscando de Dios, estaban orando a Dios, y Dios les concedió que encontraran una copia del libro de Moisés. Y cuando la encontraron, se la llevaron al rey, y él abrió el libro, y cuando lo leyó, vio todos los juicios, los decretos que habían contra Israel por causa de que habían abandonado a Dios. Dice que rasgó sus vestiduras, se postró en tierra, comenzó a llorar, porque tembló delante de la palabra. Y en el capítulo de Segunda de Crónicas, capítulo 34, del 26 al 28, dice cómo fue la palabra de Dios para este hombre por haber temblado a su palabra. Como te has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, y te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado, yo el Señor lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar y sobre sus habitantes. Así que ellos regresaron para informar al rey. Amén y amén. Josías tembló a la palabra de Dios. Y fruto de eso vino la palabra del Señor diciéndole: yo te voy a restaurar, yo te voy a levantar, yo te voy a bendecir. Es más, en tu tiempo no permitiré la maldad. Y yo creo que si nosotros tenemos la misma actitud de reverencia, de respeto, y empezamos a proclamar la palabra bajo la unción del Espíritu Santo, ¿cuántos creen que en lugar de violencia, destrucción, perversión, tendremos paz, armonía, bendición en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Amén? ¿Sí lo creen o no lo creen? Entonces, ¿cuántos están dispuestos a proclamar la palabra de Dios? Entonces, ¿qué es proclamar la palabra? Es simplemente mirar una situación, pedir al Señor que nos dé una palabra que nos revele su propósito, su voluntad, y luego nosotros por fe, ¿qué? Proclamarla bajo la unción del Espíritu Santo. Eso va tanto para la nación como para una situación particular. Yo les comentaba al principio lo que pasó cuando mi esposa estaba en embarazo. Como una situación particular, el Señor me dio una palabra. Esa palabra tenía la unción del Espíritu Santo. La proclamamos y vimos el milagro. ¿Sí es así o no? También nosotros podemos hacerlo sobre la nación. El versículo que leíamos en el Salmo 149 dice: podemos decretar los juicios sobre los reyes, sobre los gobernantes, sobre las naciones.
Dios nos ha dado el poder para plantar y desarraigar, para construir y para destruir. ¿Qué destruimos? Los poderes de las tinieblas. ¿Qué construimos? El reino de Dios. ¿Es así o no? Entonces usted debe, en una situación o circunstancia, por ejemplo, como la que estamos viviendo, debemos decirle: Señor, por favor, dame la palabra. Y en oración, encontrar ese texto con el cual luego podamos pararnos con autoridad y hablarle al mundo espiritual y decirle: el Señor ha decretado esto. Y lo podamos declarar y proclamar e insistirlo y decirlo vez tras vez hasta que veamos el obrar del Espíritu Santo. ¿Saben? Cuando usted proclama la palabra, a veces la leemos. ¿Y cuántos saben que leerla nos beneficia? Pero usted va un poquitico más allá, la medita, tiene todavía un impacto mucho más grande. Pero mucho más grande es cuando usted la vuelve oración, cuando usted la proclama. ¿Saben? Hay un poder en esto porque comienza a cambiar nuestra manera de pensar. Nosotros debemos aprender a proclamar una palabra hasta que quite nuestros miedos, hasta que cambie nuestra mente. Muchas veces nosotros tenemos inseguridad sobre algo. Por ejemplo, temor a uno morirse. Mucha gente tiene temor a eso, a morirse. Y constantemente le vienen pensamientos: ¿y qué tal que me suba a este bus y me muera? ¿Y qué tal que se me monte en el avión y me mate? ¿Y qué tal si salgo a la calle y me muera? Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Buscar una palabra. Por ejemplo, ese salmo que dice: no moriré, sino que viviré y proclamaré la obra de Dios. Entonces, a esa situación uno debe tomar el versículo y cuando venga ese pensamiento, uno debe proclamar. Y empezar a proclamarlo. ¿Qué ocurre? Nuestra mente comienza a cambiar. Y empezamos a creer: no voy a morir, voy a vivir porque voy a ¿qué? A proclamar la obra de Dios. Y ya empezamos a vernos como personas que vamos a hablar. Eso cambia nuestra actitud. Perdemos el miedo. Y al perder el miedo, entonces actuamos de una manera en que actuamos con confianza y Dios puede comenzar a usarnos. La palabra, al ser proclamada, tiene el poder de transformarte a ti y a la situación que te rodea. ¿Me escuchaste o no me escuchaste? Entonces tenemos que aprender a personalizar la palabra. ¿Qué significa personalizarla? Tal vez se lo dijo a David. Pero ¿cuántos saben que se lo dijo a David también es para nosotros? ¿Sí o no? Tal vez no exactamente. Yo ayer lo explicaba, porque algunos dicen: a David se le dijo que sería rey sobre Israel. Entonces, ¿qué significa? ¿Va a ser rey sobre Israel? No, significa que Dios te puede colocar en autoridad para que seas bendición para otras personas. ¿Sí? ¿Me estoy explicando o no? Entonces, por eso muchas personas dicen: no, es que algunas bendiciones fueron para este, para el otro. No, las bendiciones son para nosotros. Y simplemente tenemos que traerlas a nuestro presente y declararlas y confesarlas. ¿Sí me explico o no me explico? Entonces, un versículo que no necesita personalizarlo usted, porque está personalizado, es cuando dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cómo lo personalizarías? Yo creo en Jesucristo, por lo tanto, mi casa será salva. Y usted debe declararlo y debe confesarlo. Y día tras día. Yo creo que todos nosotros debiéramos tener versículos para declararlos día tras día. Yo conocí el caso de una mujer, no podía tener hijos. Y un día ella, leyendo la palabra, encontró el versículo: no habrá estéril en tu pueblo. Y ella meditó en eso. ¿Qué significa? ¿Cuál es el pueblo de Dios? Obviamente en ese momento se refería a Israel, pero ella sabía que ahora nosotros somos el pueblo de Dios y que ella era parte del pueblo de Dios. Dijo: Señor, si yo soy parte de tu pueblo, yo no debo estar estéril. Entonces comenzó a declarar día tras día esa palabra, diciendo: yo soy del pueblo de Dios y por lo tanto no soy estéril. Y lo comenzó a declarar y a confesar. Y cada vez que le venían pensamientos, sobre todo las mujeres cuando no pueden tener hijos, en su época de menstruación le viene la crisis. En esos momentos ella declaraba eso: yo soy del pueblo de Dios y no seré estéril. Al pocos meses tuvo un embarazo y ahora tiene sus hijos. ¿Por qué? Porque no creyó las circunstancias, a lo que decían los médicos o su propia condición, sino que creyó ¿a qué? A la palabra de Dios y la proclamó. ¿Ok? Entonces yo quiero simplemente decirles hoy, terminar con esto. Cuando los cristianos aprendan a proclamar la palabra de Dios, estaremos liberando los juicios de Dios contra el poder de las tinieblas, pero al mismo tiempo estaremos desatando la bendición sobre nuestras vidas. Y quiéralo o usted no quiéralo, usted es un heraldo. Usted ha sido llamado a proclamar la palabra de Dios. ¿Me escucharon o no me escucharon?
¿Cuántos estarían dispuestos a proclamarlo, la palabra sobre su propia vida, sobre su familia, en su trabajo, sobre sus compañeros de trabajo, sobre Colombia? ¿Cuántos quieren hacer eso de corazón? Entonces denle un aplauso al Señor, porque Él quiere hacer. Voy a pedir que por favor incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a hablar con el Señor. Señor, tu palabra es vida, tu palabra es poder. Tristemente desconocemos, Señor, las armas que tú nos has dado, o lo que es peor, tenemos las armas colgadas, Señor, no las estamos usando. Queremos pedirte que la palabra tuya se manifieste en nuestros corazones. Hoy proclamamos la palabra de salvación. Tu palabra dice que si creemos en Cristo, tendremos la vida eterna. Por eso, Señor, hoy declaramos que creemos en ti y por eso tenemos la vida eterna. Diga conmigo: Señor Jesús, en este día he creído que tú eres el Hijo de Dios, que tú te hiciste hombre y moriste por mí en la cruz del Calvario. Hoy proclamo que tu sacrificio en la cruz es suficiente para perdonar todos mis pecados. Por eso hoy proclamo que yo soy un hijo de Dios y que salgo de este lugar siendo un hijo. ¿Cuántos quieren hoy proclamar la palabra de Dios sobre sus vidas? Voy a invitarte a que te pongas en pie, por favor. ¿Cómo lo hacemos? Si, por ejemplo, tenemos una crisis en nuestras finanzas o queremos que la bendición financiera esté sobre nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Proclamar la palabra. Entonces, por ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 9, el verso 8, ¿qué dice? Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. El versículo más o menos en el contexto habla del dar. Pablo está hablando del dar. Y dice que cuando nosotros damos, entonces Dios hará que abunde en nosotros toda ¿qué? Toda abundancia. ¿Para qué? Para que siempre tengamos lo necesario y adicional a eso, entonces podamos abundar nosotros en buenas obras al nosotros poder dar. Entonces, ¿podemos proclamar esa palabra sobre nosotros? Sí, podemos decir: Dios puede. Dios puede por su gracia, no digamos ustedes, sino nosotros, ¿sí o no? Tengamos abundancia en toda circunstancia para que siempre tengamos lo necesario y podamos abundar en otro. Entonces dígalo conmigo: Dios puede que toda gracia abunde para nosotros, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengamos todo lo necesario y toda buena obra abunde en nosotros. Ahora, ¿lo repetimos una vez? No, eso hay que repetirlo muchas veces hasta que comience a volverse un rema en nuestra vida y ya le salga a usted espontáneamente, que no hay para el recibo. No, Dios puede hacer que abunde sobre mi vida toda provisión para que yo tenga para lo necesario y fuera eso puede hacer toda buena obra. ¿Vamos? ¿Si es así o no? Por ejemplo, si nosotros tuviésemos una enfermedad, para mí un versículo que me parece increíble es 1 de Pedro 2:24. ¿Primera o segunda? No recuerdo. 1 de Pedro, ¿qué dice? Dice: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas nosotros hemos sido sanados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo proclamamos eso? Dice: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas nosotros hemos sido curados. ¿Alguna de esta persona tiene aquí enfermedad en este momento? ¿Alguien está enfermo de algo? Levánteme la mano. Quiero que coloque la mano sobre el lugar donde está enfermo y declare conmigo: por sus heridas yo he sido sanado. Dígalo otra vez: por sus heridas yo he sido sanado. Por esa razón
le hablo a mi enfermedad y le digo: no puedes estar en mi vida, porque el Señor decretó sobre la enfermedad que sale de mi vida y fue llevada por las heridas de Cristo, y yo soy ahora sanado en el nombre de Cristo Jesús. Por sus llagas yo he sido sanado. Es interesante, este versículo está en pasado, lo cual significa no somos sanados ahora, fuimos sanados. Y por lo tanto, si la enfermedad está, es porque le metió el cuento a usted, lo está mintiendo. Usted tiene hoy el poder para sacarlo si proclama la palabra. Ahora usted me dice: pero me toqué y todavía tengo el dolorcito ahí. Pues proclámela mañana y pasado mañana, hasta que su mente cambie, su fe crezca y usted vea el milagro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, quiero ahora que proclamemos sobre Colombia. Segunda de Crónicas, capítulo 14, verso 11, dice: allí Asad invocó al Señor Dios y le dijo: Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, porque en ti confiamos, en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Tú, Señor, eres nuestro Dios, no permitas que ningún mortal se alce contra mí. ¿Ok? Entonces vamos a declarar, diga: Señor, solo tú puedes ayudar al débil o al poderoso. Ayúdanos. Levante su voz y diga: ayúdanos, Señor Dios nuestro, porque en ti confiamos. En tu nombre hemos venido contra esta multitud, y tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que el hombre se alce contra ti. ¿Cuántos creen que el Señor lo puede hacer? Sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Si deseas adquirir esta conferencia, solicítala por el nombre o fecha de emisión. En la calle 94 bis, número 45 A12. O en la calle 66, número 1724, Bogotá, Colombia. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 745-0006. O visita nuestra página web www.sinmuros.org. Queremos ayudarte a desarrollar el potencial que hay en ti. Porque lo mejor es ahora. Sin Muros, Ministerio Internacional.